bienvenidos a esta segunda píldora de información a las que hemos decidido llamar Lean Pills. Hoy vamos a hablar de eficiencia con nuestra compañera Laura García y vamos a hablar concretamente de cómo es ser eficiente según la metodología de Lean. Vamos a hablar de eficiencia y vamos a hablar también de automatización. Vale, entonces, bueno, os voy a contar algunos detalles. Ahora mismo escucharéis todos el audio a través de vuestros ordenadores. Todos en este momento estáis silenciados, pero disponéis de un chat en la parte inferior derecha en la que podéis hacer comentarios. Durante toda la sesión estaréis en silencio y cuando termine la propia presentación de Laura responderemos todas las preguntas que hayáis realizado al final. Y en caso de que no nos diese tiempo, contestaremos a cualquier duda por correo de manera personalizada. Y bueno, ahora un poquito vamos a dar un poco de contexto sobre Quint, sobre quiénes somos en el mercado. Somos una empresa internacional con presencia en 7 países, más de 150 socios y más de 250 consultores dedicados a la transformación digital. Tenemos un portfolio bastante amplio en el que tratamos el tema de la transformación desde diferentes vertientes: el liderazgo, la consultoría, la formación y la tecnología. También realizamos diferentes partnerships para poder lograr desarrollar las mejores prácticas y bueno, también hemos sido nombrados durante varios años y seguimos siendo Best Place to Work con una gran atención a la parte de sostenibilidad. Entonces aquí también podéis ver pues eso, un poco una línea de tiempo de nuestro desarrollo a lo largo de los años. Y bueno, este es nuestro portfolio. Como podéis ver, hoy justo nos vamos a centrar en la parte de Lean Agile, que es una parte en la que somos especialistas, de hecho. Y bueno, nuestra propuesta es eso, transformar las organizaciones para acelerar la velocidad de la ejecución, responder a las demandas de los clientes, por supuesto, centrarnos en la mejora de la productividad y fidelizar a todos y cada uno de los empleados que toman parte en nuestros proyectos. Y bueno, otro concepto que también por el cual abogamos es que nuestra consultoría es digital, ya que todas las actividades de consultoría que realizamos están adaptadas a este nuevo entorno digital en el que nos encontramos. Creemos en una realidad que es ubicua y automatizada, basada en los datos, y contamos con expertos para cada una de estas realidades, ¿no?, en las que nos encontramos. Tratamos tanto la parte de consultoría estratégica como la innovación, el diseño de los procesos, la formación en aulas virtuales, bueno, eso, el trabajo en equipo en remoto y todas estas vertientes. Bueno, ahora por otro lado vamos a hablar de la consultora que va a conducir la sesión de hoy. Nuestra consultora es Laura García, que es concretamente especializada en proyectos de transformación de Lean y la implementación de nuevas formas de trabajar. Como podéis ver en la presentación, ella está certificada como Black Belt Lean Six Sigma, Lean IT Foundation, Kaizen, Leadership y TIL 4, con lo cual es toda una experta de Lean y es todo un gusto que nos vaya a poder contar hoy un poquito más sobre la eficiencia. Y bueno, como sabéis, este es el segundo episodio de la serie de capítulos que vamos a compartir con vosotros. Primero tuvimos la parte de foco en el cliente y hoy, como os he comentado ya, vamos a hablar de eficiencia y automatización. Así que cuando quieras, Laura, bienvenida. Vale, pues bueno, yo soy Laura, como ha dicho mi compañera Carolina, y lo que vamos a tratar en la sesión de hoy son estos temas, ¿no? Que por qué necesitamos eficientar y automatizar nuestros procesos, cómo lo podemos hacer y qué metodología utilizamos en Quint para ello. Y por último, daremos unos tips para ver qué hacer y qué no hacer con estas herramientas. Y por último, bueno, pues intentaremos contestar a vuestras preguntas. En cuanto a por qué necesitamos eficientar y automatizar nuestros procesos, bueno, lo que debemos hacer es perfeccionar nuestros procesos actuales de forma que seamos capaces de responder mejor a las necesidades de nuestros clientes. Conseguiremos en este caso procesos más limpios, más ágiles y centrados siempre en lo que de verdad aporta valor al cliente. Para eficientar y automatizar los procesos, vamos a ver dos herramientas, que son el SIPOC y el VSM. Con ellas conseguimos analizar los procesos para encontrar e identificar todos los desperdicios o ineficiencias de los mismos
para de esta manera poder eliminarlos. Y también vamos a tratar de identificar tareas que puedan ser susceptibles de ser automatizadas. En Quint empleamos una metodología para conseguir eficientar y automatizar los procesos. Se basa en 6 talleres para analizar los procesos en los que lo vamos a hacer a través de una herramienta online, que es un Google Sheets, con un SciPoc y un VSM digitales, para conocer a fondo nuestro proceso y detectar ineficiencias o desperdicios y proponer oportunidades de mejora. Como hemos dicho, los talleres son 6 y son los siguientes. En el primero, definiremos el alcance de nuestro proceso. En un segundo taller identificaremos las actividades, después identificaríamos los tiempos, posteriormente los desperdicios y en el taller 5 identificamos mejoras y automatismos. Y por último, prepararemos los grupos Kaizen, que se tratará de grupos que implementarán todas estas mejoras. De todas formas, lo vamos a ver en detalle a lo largo de la sesión de hoy. Lo primero que vamos a ver es el SciPoc. Con el SciPoc lo que queremos es acotar nuestro proceso, es decir, definir claramente el alcance del proceso que vamos a analizar. Se trata de determinar las entradas y las salidas del proceso, así como los que están involucrados en el mismo. El SciPoc lo vamos a rellenar siempre de derecha a izquierda, es decir, primero nos vamos a centrar en el cliente, en determinar quién es el cliente, porque es quien va a recibir nuestra salida, y el output, la salida que sale del proceso. Después determinaremos los pasos o las fases a alto nivel de nuestro proceso sin centrarnos en las actividades en concreto, porque esto lo vamos a dejar para el VSM. Por último, vamos a terminar de rellenar el SciPoc, la S, que es el proveedor, que será quien nos da la entrada, y la I, el input, que va a ser la entrada de nuestro proceso. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo del SciPoc en la herramienta que os comenté al principio, que la utilizaremos en los talleres online. Este documento, esta herramienta, tiene varias pestañas y en cada una de las cuales se rellenará la información necesaria para completar tanto el SciPoc como el VSM a lo largo de los talleres. Y lo que veremos en detalle en la sesión de hoy, todo esto. Es muy sencillo ya que se trata de un documento de Google Sheets y que puede ser compartido. Lo que vamos a ver a lo largo del webinar es un ejemplo empleando esta herramienta aplicado a un proceso de call center, en el que los técnicos tienen que resolver incidencias a los usuarios finales. Nos centraremos ahora en el SciPoc y como se puede ver, se han rellenado los elementos del mismo. Primero el cliente, que será el usuario de oficinas, después el output, todas las fases del proceso, que es la apertura, el análisis, la resolución y el cierre, y después el input y el proveedor, el supplier. Como vemos, el proveedor y el cliente en este caso es la misma persona porque es el usuario de oficinas, ya que es la persona que nos va a abrir la incidencia al grupo técnico y a la que debemos devolverle la incidencia resuelta. Una vez completo el SciPoc, vamos a pasar a elaborar el VSM o mapa de la cadena de valor. Este es un diagrama en el que vemos de forma detallada el proceso actual. Su objetivo es resolver todos los problemas que tenemos en el proceso, reduciendo o eliminando los desperdicios que se van generando. Y al final lo que vamos a conseguir es que la productividad del mismo aumente. Lo que tenemos que hacer es detallar las fases del proceso, que como hemos visto ya las habíamos identificado en el SciPoc, y sobre cada una de las fases identificar todas las actividades. En el ejemplo de Google Sheets se ve con más detalle. En este caso, que sería en el taller 2, identificaríamos las actividades, las iríamos rellenando, pondríamos la fase a la que pertenecen y el porcentaje de ocurrencia. La ocurrencia en algunos casos puede ser mayor al 100%, y esto es porque hay veces que hay retrabajos, como en el caso de la actividad de recopilación de información, que tiene una ocurrencia de más del 100%, en concreto el 120%. Y esto es debido a que el técnico no recopila de forma correcta todos los datos del usuario y posteriormente tiene que volver a solicitar la información. Ahora lo que vamos a hacer es identificar los tiempos. El tiempo de esfuerzo es el tiempo que se tarda en ejecutar una actividad sin contar con descansos. Luego tenemos otro tiempo que es el de espera, que es el tiempo que transcurre entre que acaba una actividad y empieza la siguiente.
Por ejemplo, muchas veces tenemos que esperar a que nos envíen un documento o a esperar una firma antes de poder comenzar con nuestra actividad. Y por último, nos encontramos con el tiempo de entrega, que es el tiempo total que se tarda en entregar una actividad al cliente. Y esto lo vamos a rellenar durante el taller 3, en el que vamos a identificar todos estos tiempos. La eficiencia la va a calcular automáticamente la herramienta y es la división entre el tiempo de esfuerzo y el tiempo de entrega y nos va a decir cómo de eficiente es cada actividad. En Lean existen diferentes tipos de desperdicios y como pueden ser transporte de bienes, inventario, movimiento de personas, tiempos de espera, sobreprocesamiento, sobreproducción, defectos y retrabajos, que debemos detectar y eliminar del proceso para que éste sea más eficiente. Entonces esto lo vamos a hacer en el taller 4. Identificaremos todos estos desperdicios. Como puede verse en el ejemplo, debajo de cada fase pues se van añadiendo todos los desperdicios que vamos detectando durante el taller. Y al lado, además, añadimos el símbolo del desperdicio correspondiente porque es una forma de tipificarlo. En la fase de apertura, por ejemplo, se detectan varios desperdicios. No existe un procedimiento con información necesaria para reportar incidencias, lo que nos va a conllevar a esperas, por ejemplo. También se detecta otro desperdicio de sobreproducción, en el que identificamos demasiados atributos a completar en la consola de registro de la herramienta de ticketing, con lo cual aquí también podemos ver una mejora a la hora de simplificar todo esto. Tampoco tenemos una clasificación correcta ni hay un criterio claro de priorización de incidencias, con lo que muchas veces nos puede dar lugar a errores y además tenemos que realizar retrabajos. En la fase de análisis se tienen que reasignar muchas veces las incidencias. No hay procedimientos estándar tampoco para resolverlas. Entonces, lo que vamos a tener es tiempos mucho más elevados en resolverlas. Y por último, pues en la fase de cierre también tenemos tiempos muy elevados justo en el tiempo que se tarda en entregar el ticket resuelto al usuario final. Con lo cual, todo esto ya nos da una idea de qué tenemos que mejorar. Esto lo vamos a hacer en el taller número 5. Entonces, propondremos las oportunidades de mejora para intentar centrar en corregir estos errores. Para poder priorizarlas y ver su viabilidad, si de verdad encajan o no en nuestro proceso, se incorporarán dos aspectos. El impacto que va a tener en nuestro proceso, que puede ser medio, alto o bajo, y la facilidad de implementar esta mejora. También vamos a calcular la reducción de tiempos que supone, la estimación de reducción de tiempos que creemos que va a conllevar aplicar esa mejora, tanto eso como el porcentaje de ocurrencia, porque muchas veces lo que se reduce es la ocurrencia de esa actividad, como cuando decíamos que teníamos retrabajos. Bueno, pues al tener una serie de mejoras, quizá esos retrabajos ya no existan, con lo cual la ocurrencia va a ser menor. Además, las mejoras se clasifican según el criterio SOAR, como veis en la diapositiva, que es eliminar, estandarizar, automatizar, optimizar y robotizar. Perdón, que me he pasado. En este ejemplo vemos varias mejoras de estandarizar, por ejemplo, la elaboración de procedimientos, elaboración de matrices de priorización, estándares de categorización. También tenemos otra mejora de optimización del proceso y es la de simplificar los atributos que teníamos en la consola de la herramienta de ticketing, que como veíamos antes, pues había demasiados y nos generaba un desperdicio de sobreproducción. Además tenemos mejoras de automatización. Entrando en estos ejemplos, uno de ellos es que, bueno, pues cuando estamos recopilando llamadas del usuario, podemos generar ahí un automatismo, que estos datos generados por los usuarios se guarden por un robot RPA, con lo que de esta manera se evitarán llamadas duplicadas o insatisfacción del cliente por tener que dar la información de forma repetitiva. De esta manera conseguimos que el porcentaje de ocurrencia de la actividad de solicitar los datos se vea reducida en gran parte. Entonces, solo se lo pediremos una vez al cliente. La otra de automatización se trata pues, de notificar al usuario una vez que están resueltas las incidencias en una aplicación de ticketing. Es decir, en vez de esperar a que el técnico mande un mail al usuario con la notificación,
pues lo hace de forma automática. Con ello hemos conseguido reducir a 0 el tiempo de realizar esta tarea, con lo que el técnico además podrá dedicarse a realizar otras tareas de valor. Con esta clasificación de mejoras, pues podemos detectar y tipificar estas mejoras y ver si algunas pueden ser susceptibles de ser automatizadas. En el último taller lo que vamos a hacer es agrupar todas estas mejoras en equipos Kaizen. Estos equipos serán entre 2 o 5 personas y los cuales se van a encargar de implementar estas acciones. El Kaizen es un término japonés que se traduce como mejora continua, gradual, y estos Kaizen son pequeñas mejoras que se pueden aplicar casi de forma inmediata, sin una inversión muy elevada, lo que llamaremos como Quick Wins. En este caso, las mejoras se han ido agrupando en estos 4 Kaizen, que son automatizar la recopilación de datos en las llamadas mediante RPA, parametrización de la herramienta de ticketing, realización de procedimientos de resolución y, por último, la automatización de notificaciones de resolución. Aplicando todos estos Kaizen, el proceso será muchísimo más eficiente porque las tareas se realizarán de forma más rápida y más ágil. Además, los técnicos podrán resolver más incidencias en menos tiempo, con lo que la respuesta al cliente también será mucho más rápida. Aquí lo que vemos es un cuadro de mando, ya que la herramienta también nos muestra un cuadro de mando en el que podemos ver recopilada toda la información, además de forma gráfica, que hemos ido añadiendo durante nuestros talleres. Tenemos la situación inicial del VSM y luego la situación del VSM mejorado, que es una vez que se han implementado estas mejoras. En este caso sí se puede ver que la eficiencia del proceso en general va a aumentar al reducir todos estos tiempos. Con lo que, bueno, hay que tener también en cuenta que Lean es una metodología a largo plazo y está basada en pequeñas mejoras llamadas Kaizen, como hemos visto. Con lo que la foto que obtengamos ahora de nuestro proceso, que es esta, pues puede y debe volver a ser susceptible de mejora. Bueno, y en esta parte lo que vamos a ver es algún consejo a la hora de emplear estas herramientas, ¿vale? O sea, cosas que hay que hacer, pues formar equipos no muy grandes, porque de esta manera no serían eficientes, con lo cual entre 5 y 9 personas sería lo ideal. Debe ser un ejercicio en equipo, todos estos talleres. Además, tiene que participar todo el mundo. Se debe alentar a la gente a que participe y dé sus ideas. El SIPOC se realizará siempre, como hemos comentado, de derecha a izquierda, empezando siempre por el cliente, ya que Lean se basa y se centra en su foco en el cliente. Debemos huir del proceso oficial, es decir, tenemos que dibujar nuestro proceso realmente, el que hacemos día a día para mejorarlo. Tenemos que calcular los tiempos para las actividades, pues con los datos que tengamos disponibles, tomando tiempos, estimando. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es, a la hora de automatizar tareas, es realmente el impacto que va a tener automatizar esa tarea y si es viable poder hacerlo. Y esto es porque hay muchas veces que esto es algo que no se debe hacer, ¿no? Y es invertir demasiado esfuerzo en una automatización de una tarea cuando su impacto tampoco va a ser muy elevado, cuando no vamos a tener mucho retorno con esa automatización. De hecho, otro problema con la automatización sería intentar automatizarlo todo, ¿no? No hace falta, o sea, hay que ver de verdad lo que de verdad se debe automatizar y lo que resulta viable. Cosas que no hacer, pues lo que comentaba, no debemos formar un grupo numeroso porque no es eficiente y tampoco tenemos que invertir demasiado tiempo en discutir el nivel de detalle ni de las tareas, ni de las actividades o fases del proceso. Tampoco debemos invertir demasiado tiempo en el cálculo de tiempos cuando no los tengamos, porque al final pues, los basaremos en una estimación. Tampoco es eficiente determinar demasiadas etapas. Es mejor determinar menos etapas y sobre cada una de las etapas ya sí que identificar las fases, pero muchas etapas no son eficientes. Y por último, tener gran exceso de información o datos que dificulte la actividad. Al final, como comentaba, Lean se basa en la mejora continua, con lo cual si nos hemos dejado algo en este taller, no pasa nada, lo abordaremos en un taller siguiente y no hay ningún problema. Entonces, bueno,
Hasta aquí lo que íbamos a comentar en el webinar de hoy. Entonces, lo que voy a ver es si habéis escrito alguna pregunta y las voy a tratar de contestar. Vale, aquí estoy viendo alguna pregunta. La primera es, ¿cómo selecciono quién debe participar en los talleres? Vale, bueno, aquí más o menos he contestado una pequeña parte y es que a los talleres no debe ir demasiadas personas, ¿no? También hay que tener en cuenta un poco el factor online y es más complicado cuantas más personas haya. Entonces, lo ideal sería entre 5 y 9 personas y estas personas tienen que ser del equipo, por supuesto, y que tengan una visión del proyecto. Pero además de tener todo este conocimiento técnico de las actividades, tiene que tener cierta capacidad de decisión dentro del taller para saber si, bueno, pues las mejoras propuestas pues van a ser viables o no. Es muy importante también que vaya un representante de cada rol y, bueno, pues para que estén cubiertas todos los aspectos del proceso. Además, la herramienta que proponemos, pues la debe manejar solo una persona, porque si no es demasiado complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues que esta persona la maneje y que proyecte para que el resto de personas del taller pues den sus ideas, su opinión. Entonces, bueno, también es muy importante que para la elección de estas personas, pues debemos considerar que sean participativas. Vale, hay otra pregunta y es, ¿cómo elijo el alcance del SIPOC? Bueno, esta pregunta la verdad es que es muy interesante porque no es que haya algo bien o mal elegido, sino que al final el SIPOC se acota en función de lo que nosotros queramos analizar, de lo que nos interese, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces nos interesa trocear el proceso, si es muy grande, pues para que sea más manejable y que no haya demasiadas personas en el taller. Entonces, bueno, lo que decía, nos ayuda a acotar el alcance y a veces pues también lo elegimos en función de dónde tengamos nosotros capacidad para actuar. O sea, quizá haya partes del proceso que dejemos porque no seamos capaces de tomar decisiones, porque pertenecen a otros departamentos o, bueno, porque no tenemos capacidad de actuación en ese punto, ¿no? De todas formas, vuelvo a repetirlo, o sea, Lean se trata de mejora continua. Si en una primera parte nos hemos quedado cortos al analizar el proceso, no pasa nada porque si vemos que luego hay otras partes del proceso que son susceptibles también de mejorar, pues las añadimos más adelante y montamos otros talleres. Vale, y también veo otra pregunta que es la formación mínima que deben tener los participantes en los talleres. Bueno, pues es verdad que todo el mundo que vaya a un taller Lean, pues debe saber un poco pues hacia dónde vamos y saber ejecutarlo mínimamente. Conocer un poco también el contexto del proyecto, qué es Lean y sobre todo de las herramientas que se van a utilizar pues para que sepan manejarlas. Entonces, por eso, nosotros sí que recomendamos pues, que tengan unas nociones básicas. Nuestra experiencia es que nosotros cuando hemos realizado proyectos de este estilo, siempre damos un curso de fundamentos Lean antes de realizar los talleres. Eso sí, siempre adaptado, pues por supuesto, a las necesidades del cliente, pero bueno, es recomendable que tengan esta formación. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Laura. Lo cierto es que nos quedamos un poco sin tiempo. Vemos que quedan algunas preguntas que os contestaremos personalmente y por correo. Y nada, os agradecemos mucho haber asistido a este webinar y os esperamos pronto en la siguiente sesión. Muchas gracias.